Hoy vamos a hablar acerca de pensiones y seguros de vida. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dejarlos con Germán Pérez, nuestro aliado de MedLife, quien tiene unos temas muy agradables para ustedes. Luego vamos a hacer una sesión de unos 10 minutos para que puedan aclarar dudas. Y en el chat vamos a colocar el link para que por favor nos diligencien la asistencia. Entonces les solicitamos por favor nos diligencien la asistencia para que nos quede soportico de que ustedes estuvieron con nosotros, estuvieron acompañándonos y podamos seguir realizando estos espacios de educación virtual. Muchísimas gracias, bienvenidos y los dejo con Germán. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. No sé si ya estamos todos o quieren que demos de pronto unos 2 o 3 minuticos más de espera. Yo creería que podemos, yo creo que ya podemos ir dando inicio. Cuéntanos como quién eres, de dónde vienes, bueno, la empresa con la que tenemos la alianza. Claro que sí. Bueno, les cuento que tengo una experiencia de más de 5 años trabajando en todo lo que tiene que ver con el ámbito pensional. Trabajé directamente con diferentes entidades administradoras de fondos de pensiones, tanto privado como público. Y definitivamente hay algo que es importante y es la premisa sobre la cual quiero partir aquí para arrancar ya con esta capacitación, es el hecho de que en Colombia ya tenemos un sistema pensional que puede ser bueno o malo, con cosas por mejorar, con temas por ajustar, pero es lo que tenemos hoy en día. Y el pensamiento de muchas personas de yo no quiero hablar de pensión o el tema de las pensiones no me interesa, se da básicamente porque hoy en día tenemos un desinterés y una falta de educación hacia el tema, tanto del ahorro, de lo financiero y mucho más acerca de lo pensional. La responsabilidad de que yo me pueda pensionar o no recae directamente en mí, absolutamente en nadie más. Porque si yo ya tengo unas reglas del juego que ya están dadas, debo ser yo el que debo aprender a jugar y el saber en qué momento de mi vida debo estar en un fondo privado o en un fondo público. Vamos a partir del hecho y de la premisa de que esto va a ser con una objetividad total. No vamos a hablar bien de un fondo, no vamos a hablar bien del otro, porque básicamente esa situación va a ser algo muy personal. Entonces aquí también les abro la puerta a que de aquí en adelante, si alguna persona está interesada en que evaluemos de forma individual y de forma personal su situación pensional, con el mayor gusto cuentan con todo mi apoyo y mi asesoría para brindarles este acompañamiento que va a ser importante. Vale, más adelante entonces nos darías sus datos para que sí. los podamos colocar en el chat. Claro y a través del chat nuestros asociados nos envíen sus inquietudes y se pueden comunicar contigo. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito de MedLife. Bueno, MedLife es una compañía de seguros, la compañía número 1 de seguros de vida, no solamente a nivel mundial, sino que en Colombia, precisamente el año pasado, fuimos catalogados como una de las mejores aseguradoras, incluso fuimos la mejor aseguradora por encima de otras aseguradoras con renombre en Colombia, sobre todo por el tema de servicio y sobre todo por el tema de respaldo. Llevamos más de 150 años trabajando a nivel mundial y hemos estado en diferentes escenarios, diferentes situaciones de la construcción como sociedad. Les pongo un ejemplo, lo que ocurre ahorita en la conmemoración de los 20 años del 9/11, nosotros estuvimos presentes en el Titanic, y ahorita en la pandemia fuimos un aliado supremamente importante, sobre todo de los colombianos, porque pues en esta situación difícil, donde hubo personas hospitalizadas, donde hubo personas en situación de cuidados intensivos, estuvimos ahí brindándoles un apoyo. Y adicional a eso, pues aquellas familias que se vieron desprotegidas porque la cabeza de familia, la cabeza de hogar, el sustento importante económicamente hablando, ya no estaba, nosotros entramos a brindar indemnizaciones a esos niños, a esas mujeres, a esos hombres que quedaron desamparados por esta situación. Entonces, fue muy importante realmente nuestro acompañamiento y hoy venimos precisamente en esta alianza supremamente importante con Corbanca para que realmente podamos sensibilizar, tener un poco de conciencia y reconocer que definitivamente los seguros de vida deberían hacer parte de la canasta familiar de todos los colombianos.
Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre todos los mitos que hay sobre las pensiones, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Ok, entonces yo creo que vamos como entrando en el tema, ¿cierto? ¿Te parece? Claro, claro que sí. Claro Ok, que sí. vamos a estar contigo y vamos a tener otro conferencista con nosotros también de la alianza con MedLife. Súper. Entonces vamos a dejarlos con Marta, que también está en la alianza de MedLife. Marta, yo te voy a pedir un favor, yo creo que vamos a corrernos un poquito para acá porque la cámara nos da, para que ustedes estén enfrente de la cámara. Entonces, Marta, te cedemos los micrófonos, bienvenidas, los asociados de Corbanca para ti. Permiso. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por participar en esta conferencia que de verdad tiene un valor gigante. Nosotros venimos de la gerencia comercial de MedLife Colombia. MedLife Colombia, no sé si hablaron un poquito quiénes somos nosotros. Entonces, pues es una multinacional ya con un respaldo muy, muy grande de más de 150 años en el mercado, asegurando a más de 100 millones de personas y familias. Y pues hoy hemos venido con el gran objetivo de contarles a ustedes por qué es importante pensar en el tema de la pensión, algo que como que nos genera mucha incertidumbre, a veces de lo que nos genera mucha incertidumbre, como que lo dejamos a un ladito, ¿no? Y no nos preparamos para un retiro laboral en el momento de la vejez con platica, que nos permita tener una muy buena calidad de vida. Nosotros en el portafolio que manejamos y dentro de nuestra misión y convicción desde la compañía, venimos a ayudar, a acompañar a las personas, a los profesionales y pues obviamente a las familias para que se puedan preparar muy bien para el futuro. Esa es nuestra intención, esa es nuestra misión y nos acompaña un portafolio maravilloso que hoy lo queremos enfocar obviamente en el tema de la pensión. Entonces, por eso estamos hoy aquí, estamos prestos a todas sus inquietudes. Las personas que estén interesadas al final en una asesoría personalizada, en el chat nos pueden dejar por favor sus datos y con mucho gusto nosotros los vamos a contactar. Ok, perfecto. Entonces yo creo que entramos en materia. Sí, perfecto, claro que sí. Okay. Gracias. Los micrófonos son ustedes. Voy a pedirles que no porque me dicen que no se está que escuchando bien, se acerquen a los micrófonos. Ok. Gracias. En este momento vamos a compartir una presentación que traen nuestros compañeros de MedLife. Listo, bien. Como les decía hace un momento, partimos de la premisa de yo no me voy a pensionar. Es que todos los años cambian las condiciones del juego, cambian las condiciones de la pensión. No me voy a pensionar porque es que todos los años me están cambiando la edad de la pensión o porque es que acá igualmente pensionarse es una situación muy difícil. Y resulta que no. Si nosotros realmente somos conscientes, investigamos un poco, la edad de la pensión solamente se ha modificado una sola vez en la ley 787 de 2003, que fue la única vez en la que nos cambiaron a nosotros las condiciones de juego. De ahí en adelante se ha especulado de muchas maneras o se han sacado de pronto resoluciones que de alguna manera dan un cambio en ciertos puntos o en ciertos aspectos del tema pensional, pero esto no significa realmente que me estén cambiando las condiciones del juego realmente. Entonces, lo primero que debemos entender es que este sistema general de pensiones que nosotros tenemos nos da a nosotros dos regímenes de pensiones. Está el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que nosotros conocemos de las administradoras de fondos de pensiones, donde están todos los fondos privados, que hoy en día son Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia. Esos son nuestros fondos de pensiones privados. Y tenemos un fondo de pensiones público, un régimen de prima media, que está administrado en este caso por Colpensiones. Lo que les estoy mostrando en este momento es cómo se realizan los aportes y cómo están distribuidos. Inicialmente podemos ver que una persona dependiente, es decir, una persona con un vínculo laboral con una empresa, tiene dos tipos de salario. Cuando no es integral, entonces se realiza sobre el 100% de su salario, se deberían realizar sus aportes. Digo se deberían porque todos conocemos esta empresa que de pronto me realiza a mí unos aportes y otros me los ponen a mí como no constitutivos de salario.
o que de pronto no me incluyen mis comisiones o mis ingresos adicionales de la labor que estoy realizando, no me las incluyen dentro de mi salario, que realmente es un llamado porque es una mala práctica en ese sentido, porque estoy vulnerando la posibilidad de tenerle o de brindarle a ese trabajador, o que me están brindando a mí como trabajador, porque básicamente no me están teniendo en cuenta todos mis ingresos al momento de liquidar mi tema pensional. Tenemos las personas que tienen el salario integral, estas personas que de pronto, por poner un ejemplo, tienen un salario de 10 millones de pesos, solamente se les cotiza sobre 7 millones porque los otros 3 millones son con los que ellos se hacen cargo de pagar efectivamente este tipo de salarios y pues los aportes a pensión. Y esto tiene una distribución donde se aporta el 75% de esa cotización, me la va a aportar mi empleado, y el otro 25% lo aporto yo como empleado. Vamos a ponerlo sobre la práctica. El aporte de pensión es el 16% de mi salario. Es decir, yo tengo un salario de 10 millones de pesos, me están aportando el 16%. De ese 16%, el 75% lo está poniendo mi empresa y el 25% lo estoy poniendo yo como empleado. Si nos damos cuenta en el caso de un independiente, en el caso del independiente el panorama es un poco menos alentador. ¿Por qué? Porque como decíamos en un principio, es la falta de la cultura financiera y la falta de verle realmente las bondades del ahorro en temas de pensión. ¿Por qué? Porque por lo general un independiente ve el tema de la pensión, lo ve más como un gasto y no como una inversión. Entonces, hay muchas personas que toman sus ingresos y sobre sus ingresos cotizan sobre el salario mínimo. Entonces, se están ahorrando, entre comillas, un dinero, pero realmente lo que se están generando es un daño que puede ser visto de cara al futuro, y ya lo vamos a ver con varios ejemplos. O quienes lo hacen sobre el ras de la ley, lo hacen sobre el 40% de esos ingresos que tiene. Entonces es la persona que se está devengando 10 millones de pesos en el mes, pero está cotizando solamente sobre 4 millones de pesos. Y esto por lo general ocurre cuando son ese tipo de personas que de pronto tienen diferentes contratos, varios contratos con diferentes entidades, y esas entidades le dicen, mire, necesito que me cotice al menos por el 40% de lo que yo le estoy proporcionando como parte de estos ingresos. Entonces aquí ya estamos viendo unos primeros alcances negativos dentro de este mismo sistema general de pensión, y es la trampita que nosotros le estamos haciendo, pero que no la estamos haciendo somos nosotros. Porque básicamente yo en ese sentido le estoy pidiendo peras al olmo. Un independiente que hoy día esté cotizando sobre el 40% de su salario quiere pensionarse a futuro con su mismo salario, pero es que para el sistema general de pensiones se pensionaría solamente con ese 40%. O estos que de pronto hablaba hace un momento de los que cotizan sobre un salario mínimo y quieren o aspiran a tener una pensión de 5 o 6 millones de pesos, pero estamos cotizando sobre el salario mínimo. No podemos esperar más. Entonces, aquí también es un llamado para que nosotros empecemos a poner un poco más de conciencia y que nosotros entendamos que la pensión obligatoria definitivamente depende de mí y debe ser visto como un ahorro, y es nuestro ahorro más seguro, porque es obligatorio. Si fuera voluntario, muchas personas no ahorrarían voluntariamente para su pensión. Pero aquí tenemos un caso distinto, y por eso ustedes han sido de las personas que han sido llamadas a esta capacitación o a esta conferencia, porque entendemos que ustedes ven un valor importante dentro de la pensión, y eso debe ser relevante dentro de esta capacitación. Entonces, dicho esto, debemos empezar a entender las diferencias que vamos a tener entre los diferentes regímenes. Encontramos el régimen de prima media, el régimen público, donde el destino de mis aportes es de naturaleza pública, es decir, es un fondo común. No hay una sola persona que pueda decir, yo en Colpensiones tengo 800 semanas cotizadas y tengo tanto dinero ahorrado. No, realmente no lo sabemos, porque el dinero hace parte de todos. Diferente en el régimen de ahorro individual, donde la cuenta de ahorro es individual. Cada uno de nosotros tenemos una cuenta, y en ese sentido es importante que nosotros tengamos en cuenta que así como nosotros tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes, y debemos saber por parte del fondo de pensiones tanto cuántas semanas tengo cotizadas como cuánto dinero tengo ahorrado,
como cuánto es la rentabilidad que me están generando. Quienes estamos afiliados a un fondo privado, los invito a que revisemos nuestro extracto y que nosotros veamos ahí toda la información que nos están registrando. Es información importante para nosotros y que hace parte de nuestros aportes. Por otro lado, encontramos las bases de cotización. Hoy en día, lo máximo sobre lo que yo puedo cotizar acá en Colombia es sobre 25 salarios mínimos. Es lo máximo sobre lo que puedo cotizar. Es lo máximo sobre lo que me van a liquidar a mí una pensión. Entonces también es muy importante porque encontramos personas que tienen salarios de 40, 50, 30 millones de pesos, pero no van a poder cotizar sobre la totalidad de sus aportes. Y ahí ya también vemos algo muy importante, y es que asimismo, estas personas al momento en el que se les liquida su pensión, pues también ya vemos una primera necesidad porque encontramos algo que se llama brecha pensional. La diferencia entre lo que yo estoy devengando mensualmente y cuál va a ser mi mesada pensional, con cuánto voy a vivir al final de mi etapa laboral. Encontramos las diferentes administradoras y aquí viene un cambio importantísimo. Y es el hecho de qué pasa si yo llego a esa edad de pensión, pero no alcanzo a pensionar. Recordemos que hoy en día los hombres nos pensionamos a los 62 años de edad, las mujeres se pensionan a los 57 años de edad. Si yo llego a los 62 años de edad, estoy en un fondo como Colpensiones, me quedé con 1000 semanas, Colpensiones me va a dar a mí dos caminos. Imaginemos esto, en un camino me van a decir a mí, Germán, tienes la capacidad, la posibilidad, físicamente te sientes bien y tienes el trabajo para seguir cotizando durante los 3 años o los 6 años que hagan falta para completar las semanas de tu pensión. Si no puedo tomar ese camino, el segundo camino que se me abre es el de la indemnización sustitutiva, que es donde a mí me regresan los aportes que yo he brindado durante toda mi vida laboral ajustados a la inflación. Por otro lado, en el fondo privado, me van a dar a mí también las mismas alternativas, pero el panorama va a ser que me van a dar algo que se va a llamar devolución de saldos. El término es distinto, ¿por qué? Porque a mí no solamente me van a entregar mis aportes actualizados a la inflación, sino que adicional a eso me van a brindar a mí también todos los intereses o toda la rentabilidad que se haya generado durante todo el tiempo de mi vida laboral. Sumado a eso, me van a entregar, si tengo derecho a él, el bono pensional, que contrario a lo que muchas personas piensan, el bono pensional no es un dinero que me están dando a mí porque no me puede pensionar. No. El término bono pensional hace referencia al tiempo que yo estuve cotizando en Colpensiones, que cuando me paso a un fondo privado, como el fondo privado está obligado a darme a mí la información tanto de las semanas como del dinero, pues debe adquirir un valor en dinero. Entonces, el bono pensional básicamente es ese tiempo que yo estuve cotizando en Colpensiones. No sé si hasta aquí tengamos algún tipo de pregunta de parte de nuestros visitantes, de nuestros acompañantes. Sí. Okay. Tenemos a la asociada Mariluz Castro. Nos pregunta si ya cumplí con las semanas mínimas para pensionarme en Colpensiones y aporto a la UGPP, ¿puedo dejar de cotizar? Bueno, recordemos que yo no hago aportes a la UGPP. La UGPP, ¿qué es? Es la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión. Es una entidad que se encarga de regular y de supervisar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo he sido requerido por la UGPP, ha sido porque en algún momento la UGPP evidenció que yo estaba teniendo determinada cantidad de ingresos, pero no estaba aportando al Sistema General de Pensiones sobre esa cantidad de ingresos. Entonces, la UGPP inicialmente me va a mí a requerir. ¿Qué significa requerir? Que me está haciendo un llamado de atención, me está tocando al hombro y me está diciendo, oiga, Germán, a partir del día de hoy, usted debe empezar a cotizar sobre estos valores. Cuando ya no me requiere la UGPP, sino que la UGPP ya empieza a revisarme, y ojo a esto porque son muy pilos, y ellos dejan pasar el tiempo con tranquilidad, y usted dice, ya la UGPP ya no me volvió a molestar, ya estoy tranquilo, ya no están sobre mí, ellos siguen ahí. Y llega un punto en el que ya la UGPP no se va a encargar de revisarlo, sino que ya, además de requerirlo, lo va a llamar a usted a decirle, venga, ¿se acuerda que yo le di a usted esta oportunidad en tal fecha y usted no lo hizo?
Entonces necesito que usted ahora, desde el momento en el que yo evidencié que usted tenía ingresos altos, me cubra todos esos aportes y adicional a eso me pague unas penalidades. Entonces, en ese sentido, recordemos que nosotros no estamos haciendo aportes a la UGPP, estamos haciéndole aportes a nuestra administradora de fondo de pensiones, bien sea del régimen público o del régimen privado. Si yo ya cumplí con la cantidad de semanas que requería para poderme pensionar, que es muy habitual, es importante que nosotros conozcamos la ley. Mucha gente dice, llego a Colpensiones con 1.300 semanas y ya cumplí las semanas. Pero resulta que la ley en Colpensiones me dice que yo tengo un mínimo de semanas que son 1.300. Y a medida de que yo tengo muchas más semanas, mayor puede ser la probabilidad de una mejor pensión. El porcentaje puede ser mayor. Entonces aquí ya vemos que hay un beneficio por yo seguir cotizando mucho más. Pero adicional a eso, y de pronto ya en el caso de un fondo de pensión privado, digamos, yo estoy afiliado al fondo X, cumplí 1.150 semanas, tengo 50 años de edad, me faltan 12 años. Entonces yo ahí podría decir, ok, ya aseguré mi pensión y me voy a dedicar a esperar y dejo de cotizar. Dejé de cotizar porque se me permitía, porque podía o porque definitivamente me tocó. Resulta que en ese espacio que hay entre los 50 años y los 62 años, yo a los 55 años, ya llevaba 5 años sin cotizar, tengo un accidente o una enfermedad donde pierdo más del 50% de mi capacidad laboral. Si yo hubiera seguido cotizando, yo podía anticipar mi pensión por una pensión de invalidez, pero al dejar de cotizar, entonces lo que estoy generando es que además de estar enfermo, de no poder trabajar, tengo que esperar hasta que se me cumpla la edad de la pensión para poderme pensionar. Entonces, no es que yo esté perdiendo mi platica, no es que yo esté abonando algo que no me va a generar beneficio. En cualquier situación me puede generar el beneficio y lo importante es que nosotros estamos construyendo nuestro capital de ahorro. De ese ahorro depende nuestra pensión. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también nos preguntan que si yo no tengo el número de semanas cotizado, puedo, y ya no tengo el tiempo, ¿puedo alcanzar alguna clase de pensión? Si yo no he cotizado el número suficiente de semanas, ¿qué puedo hacer? Recordemos que si yo ya llegué a la edad de la pensión, como hombre llegué a los 62 años de edad, como mujer llegué a los 57 años de edad, y me quedé corto en semanas y no puedo seguir cotizando, no tengo la capacidad de seguir cotizando, voy a tener las dos alternativas, la del fondo privado, la devolución de saldos, o la del fondo público, la indemnización sustitutiva. Ok, perfecto. Tenemos una sociedad, muchas gracias por la aclaración. Tenemos un asociado que nos ha levantado la mano, está identificado como invitado. Y es tan amable de abrir su micrófono en este momento para generar su inquietud. Sí, muy buenos días a todos. No encontré por dónde escribir la inquietud, pero entonces les voy a dirigir la inquietud a ver si me pueden dar una solución. Yo tengo 57 años, bueno, estoy a un mes de cumplirlos, prácticamente tengo 57 años, pero yo me pienso retirar a los 59. Gracias a Dios, por fortuna, tengo forma de seguir cotizando de los 59 a los 62. Yo puedo seguir cotizando como persona independiente. Actualmente yo tengo un sueldo de 8 millones de pesos y no quisiera que se me mejorara al momento de liquidar mi pensión. Ya tengo 1.400 semanas. Yo me puedo retirar a los 59 y como persona independiente seguir cotizando en esos últimos 3 años. ¿Cuánto mínimo debería cotizar en esos 3 años? ¿Anualmente tengo que cotizar 52 semanas o tengo que cotizar las 150 semanas que faltan para esos 3 años? Gracias. Ok, bueno. En este caso, importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Porque no lo escuché. Sí, señor. Mi nombre es Richard Sánchez, asociado también, sí, señor. Y gracias. Richard Sánchez, sí, 57 añitos, sí, señor. Listo, Richard. Súper importante y muy valiosa esa pregunta. Y explico por pensiones, qué pena contigo. Tranquilo. Entonces, Richard, importante que tengamos en cuenta sobre cuánto deberías cotizar. Si no quieres desmejorar tu pensión, definitivamente debes hacerlo sobre lo mismo que vienes cotizando o aumentarlo incluso, ¿sí? Y teniendo en cuenta, y no solamente eso, sino también empezar a hacer esas simulaciones, que es súper importante, que nosotros deberíamos hacerlo en diferentes etapas de nuestra vida. Deberíamos hacerlo a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años.
cada vez que voy a tomar una determinación sobre el tema de pensión, yo debo realizar una simulación para saber cuánto podría ser la mesada pensional que yo podría recibir, ¿sí? Hoy en día podríamos estar hablando de que aproximadamente si estás en Colpensiones y durante los últimos 10 años, antes de liquidar tu pensión, cotizaste sobre esos mismos 8 millones de pesos, estaríamos hablando de que el promedio de tu pensión podría ser alrededor del 66% de esos 8 millones de pesos. Y la pregunta ahí sería, ¿sobre cuánto te quieres pensionar tú? Por otro lado, encontraríamos también que si vamos a realizar los aportes a pensión, ten en cuenta que en el momento en el que ya lo realizas como independiente, ya tú no vas a tener que aportar sobre el 4% que era lo que tú pagabas como empleado, sino que ya vamos a tener que realizar el aporte completo del 16%, porque como independiente tú estás asumiendo toda la carga contributiva, ¿de acuerdo? Y esto lo debes hacer tanto en pensión como en salud. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta para que dentro de tus cálculos, más o menos vayas calculando aproximadamente un 28.5% de esos 8 millones de pesos sería aproximadamente el valor que tendrías que empezar a cotizar mensualmente. Eso va a ser tu aporte. Ok, muchas gracias. Y si no cotiza, o sea, qué pena contigo. O sea que si yo quiero cotizar los últimos 3 años, mensualmente tengo que sacar un promedio de 2 millones, por decir algo, 2.400.000 mensualmente. Exactamente. Mes a mes, o yo puedo decir un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, porque entendí que lo que al final suman es que usted los últimos 3 años mínimo haya cotizado 52 semanas para no perder tu pensión y no sé qué. ¿Eso lo puedo hacer? Bueno, en el momento en el que yo ya cumplo con el requisito de la cantidad de semanas para poderme pensionar, yo ya no pierdo mi pensión. Es decir, si usted ya no pudiera seguir cotizando porque no puede y le tocó esperar hasta la edad de la pensión, no va a perder la pensión porque en los últimos años no pudo cotizar, desde que yo ya haya cumplido las semanas. Lo que pasa es que el panorama aquí, Richard, es muy diferente. ¿Por qué? Porque mientras usted más semanas tenga, ese porcentaje que hoy en día es de aproximadamente el 66.5% del promedio salarial puede seguir aumentando. ¿Sí? Entonces, para usted va a ser un beneficio porque para usted, eso que hoy en día usted ve como 2.400.000, ¿qué inversión? ¿Qué gasto? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Qué potente es para mis finanzas? Si usted lo ve en un tema de retribución, cuando usted tenga una mejor mesada pensional, se le va a devolver mucho más pronto de lo que usted lo invirtió. No, para mí eso está claro, doctor, pero sí es cierto que yo puedo cotizar un mes sí y un mes no. O sea, ¿sí es cierto? Sí se puede hacer. O un año sí, no es una muy buena no, práctica, le voy a ser muy sincero, no es una buena práctica, la UGPP puede requerirlo y si la UGPP requiere que usted lo haga todos los meses, se lo va a pedir. No se lo recomiendo, pero sí se podría hacer. Sí, pero yo refutaría diciendo que yo ya no tengo trabajo, sino que estoy haciendo un esfuerzo para no mejorar mi pensión, entonces yo tengo que cotizar un mes sí y un mes no, porque pues si son 2 millones, son 20, casi 30 millones de pesos al año, o sea, es harta plata. Entonces, ¿sí? Claro que entonces, uno dice que uno tiene un ahorrito, pero para cotizar un mes sí, un mes no, uno podría lograr, y siendo así, y le tienen en cuenta de todas maneras, para prima media los últimos 10 años y los últimos 3 aportes también le baja la pensión a uno, ¿cierto? Claro. Si usted disminuye la cotización, sí, pero le van a tener en cuenta solo usted el tiempo cotizado. Es decir, si yo dejé de cotizar de los 55 años a los 62 años, ellos no me van a mirar a mí de los 62 a los 52 años. No, porque imagínense, me estarían tomando 5 años en blanco. Ellos me toman son los últimos 10 años cotizados. O yo puedo solicitar que si el promedio de mi vida laboral es mucho mejor que el de los últimos 10 años, yo puedo solicitar que me lo hagan sobre el promedio de mi vida laboral. Eso es algo importantísimo que muchas personas no conocen al momento de la liquidación de la pensión. ¿Sí? Yo te recomendaría, Richard, que si quieres trabajar tu tema de manera mucho más específica e individual, con el mayor gusto puedes comunicarte conmigo y estaré presto a poderte colaborar. No, doctor, muchas gracias a usted y a Corbanca por esta oportunidad, muy amable, sí, señor. Así estaré, me comunicaré con ustedes. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Invitamos al asociado Santiago para que abra su micrófono, por favor.
Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Santiago Bando. Pues yo tengo un par de preguntas que tienen que ver con mis padres realmente, ¿no? Una es el caso de mi mamá, pues digamos que ella ya cumplió la edad, ya tiene el número de semanas, tiene las 1150, ya tiene como 1160, una cosa así, en el fondo privado. Pero entonces escuché un comentario de una persona que conocí, y es que ella pues como no tiene unos ahorros suficientes, supuestamente ya tiene como 70, una cosa así, entonces que no le dan la pensión sino que le dan un bono. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo funciona? Ella necesita la pensión porque finalmente ella es farmacodependiente, entonces pues le interesa lo de la EPS vitalicia y no un bono pensional. Ok, listo. Recordemos el término bono pensional hace alusión al tiempo cotizado en Colpensiones, que al pasarlo a un fondo privado debe adquirir un valor tanto en semanas como en dinero. Lo que ella recibiría sería una indemnización sustitutiva, pero entonces aquí ya empezamos a matar esos mitos. En Colombia yo no puedo negarme a una pensión, yo no puedo rechazar una pensión y no me pueden negar una pensión. Si ella ya cumplió con las 1150 semanas o más que debería tener en un fondo privado, ya solamente le resta esperar la edad de la pensión. Yo he escuchado en toda esta experiencia que he tenido en el ámbito pensional a muchas personas sacar el pecho erguido y decir, es que yo voy allá al fondo de pensiones y yo voy a negociar mi pensión. A mí no me sirve esa pensión de un mínimo, yo quiero esos 40, 50 millones de pesos y me compro un taxi. Y es mentira. Es mentira. Y aquí te doy un parte de tranquilidad, Santiago. A tu mamá no le pueden negar la pensión desde que ella haya cumplido con los requisitos para una garantía de pensión mínima. Así se llama tal cual en el fondo privado, garantía de pensión mínima. El hecho de yo haber completado 1150 semanas, tener la edad de mi pensión, yo de inmediato la voy a recibir. ¿Qué va a ocurrir? Muy seguramente lo que yo te comentaba hace un momento, y es que si ella cumplió esas 1150 semanas y todavía le quedan años para cumplir los 57 años de edad, yo te recomendaría que hagan el esfuerzo y ella siga cotizando. Porque si ella es farmacodependiente, si llegara a tener en algún momento una situación de incapacidad total y permanente, donde pierda más del 50% de la capacidad laboral, podríamos incluso anticipar la mesada pensional por una pensión de invalidez y no tenernos que esperar hasta los 57 años para que se pensione por vejez, que es la pensión tradicional. Entonces, ahí ya te doy dos cosas. Lo primero, no se le va a negar a ella la pensión en ningún momento. Es mentira que le vayan a negociar o que le vayan a ofrecer. No, ella va para una garantía de pensión mínima. Y segundo, importante que ella siga cotizando para tener como ese seguro o esa garantía de que si le llegara a ocurrir algo, pues poder anticipar esa pensión de vejez. No, pues muchísimas gracias. Y la otra pregunta es con la de mi papá, que es el caso de mi papá. Es que él en cambio no tiene las semanas, pero tampoco tiene la edad. Pero se quedó sin trabajo hace 3 años y no ha podido conseguir trabajo. Y bueno, resumo la historia con que no sabe qué hacer. O sea, como que él sí está en el fondo de entonces, pues ser independiente pues también se está dificultando. Entonces, no sé si era como una opción alternativa, como para aportar, o como que si de pronto no sé, o sea, como que es algo que no sabría si de pronto algún tipo de recomendaciones ahí, o bueno, ahorita yo podría empezar a pagarle a él para que pueda abonar como independiente. Claro. Santiago, igualmente que con el caso anterior de Richard, yo te recomendaría que agendaras una cita con nosotros para revisar el caso puntual de él, porque pues tendríamos que mirar diferentes escenarios, diferentes alternativas y mirar cuál puede ser la mejor asesoría para él, ¿de acuerdo? Entonces, sigo presto también a que te puedas comunicar conmigo y con el mayor gusto nos encargamos de mirar ese caso puntual y buscar la mejor alternativa y la mejor solución para ayudarle en su tema pensional. Perfecto, gracias. Ustedes van a dar la información al final, no me contacto con ustedes. Santiago, ya vamos a colocar en el chat, precisamente, antes de continuar, nos quieres regalar, por favor, tu número de celular, de una vez para que quienes lo están escuchando y no puedan acceder al chat, lo puedan escribir, y ya lo colocamos en el chat, ya lo escribimos, entonces el número del celular. Claro que sí, mi número telefónico es el 320-478
5165. ¿Lo repetimos, por favor? Claro, 320-478-5165. ¿Tu nombre completo? Germán Pérez González. Ok. Entonces ya tienen el dato, ya lo colocamos en el chat. Nuevamente les recordamos también, por favor, que nos diligencien la asistencia. Estamos mandando el link de la asistencia. El que ustedes diligencien la asistencia nos ayuda muchísimo porque es el soporte del evento que estamos realizando. Entonces les pedimos, por favor, que nos diligencien la asistencia. El link está en el chat. Vamos a hacerle los micrófonos a Marian y le vamos a pedir a Santiago que baje la manito. Entonces, Marian, si es tan amable, ¿puede abrir su micrófono? Sí, Marian. buenos días. Okay, buenos días. Pues, no estuve desde el principio porque no había visto el correo, pero pues agradecía con Corbanca que nos dé este espacio porque muchas personas tenemos muchas dudas. El caso mío es que yo estoy en fondo privado y el año pasado cumplí los 57 años y solicité la devolución de mis saldos. Y hasta este año me respondieron y me dijeron que no podía hacer devolución, no me podían hacer devolución de saldos porque tenía el capital y pues como las semanas no interesan, tengo como 1150 semanas y ellos me nombraron unos artículos de la ley 100, bueno, no lo recuerdo en este momento. Entonces dicen que pueden hacerme efectiva mi pensión solamente a partir de los 60 años, porque hasta ese entonces Colpensiones les hace efectivo el bono pensional. Entonces, pues tengo esa duda y lo otro, si con un fondo privado la pensión es vitalicia. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta que lo que decíamos hace un momento, yo no me puedo negar a una mesada pensional. En el evento, si me decías hace un momento que ya tenías estas 1150 semanas o más en el fondo privado, ya cumpliste con uno de los requisitos y el otro es efectivamente el de la edad. Aquí tendríamos que entrar a revisar porque se pueden tomar dos caminos. Se puede tomar el camino de esperar hasta los 60 años para que se haga la liquidación del bono pensional por parte de la Oficina de Bonos Pensionales y del Ministerio de Hacienda, o podemos tomar el camino de solicitar esa liquidación anticipada de ese bono. Se hacen todas las proyecciones para que de esa manera se te pueda asegurar a ti la mesada pensional. Y el segundo punto es que efectivamente la pensión en el fondo privado, es decir, la pensión, vamos a ponerlo así para aclarar la duda, la pensión en el sistema general de pensiones es vitalicio. En el momento en el que a mí me designan una pensión o yo soy beneficiado con una pensión, esto va a ser de renta vitalicia. Eso es supremamente importante porque hay muchas personas que lo confunden con la pensión voluntaria o con algunos parámetros de la pensión. Una pensión para una de sobrevivencia para un menor, pues va solamente hasta los 18 años, máximo hasta los 25. Esa sí no es vitalicia. Una pensión de sobrevivencia cuando la chica tenía 25 años de edad y su esposo, que era mayor, falleció, pues no va a ser vitalicio. Una mesada pensional va a ser vitalicio siempre de vejez. Siempre para esa persona que ya tiene su mesada pensional de vejez, ya va a tener su pensión de forma vitalicia, y eso es importante aclararlo porque muchas veces lo confundimos también, como les decía hace un momento, con el tema de una pensión voluntaria. Si yo tengo una pensión voluntaria, pues esa pensión sí va a ir hasta que se acaben esos recursos y ya. Sí, doctor, en el momento en que hagan eso, ¿tienen que escribir eso o donde uno firme que la mesada pensional es vitalicia? Claro, y está dentro de la ley 100. Ah, ok. La otra cosa que me mencionaba ahorita el doctor, dice que ahorita se podía pedir anticipada o esperar a la edad para que se haga efectivo el bono. ¿Hay alguna diferencia de valor entre ahorita y cuando se cumplan los 60 años? Realmente no, porque lo que va a hacer el fondo es que ellos ya tienen diseñado un sistema
en el cual ellos hacen una liquidación anticipada con unos valores que son casi que exactos de la liquidación de ese bono pensional, y en el momento en el que ellos ya liquidan el bono, se lo reclaman a la oficina de bonos pensionales, ellos ya se han asegurado, se han garantizado de que no haya reliquidación. Si hay lugar a hacer una reliquidación de la mesada pensional, el fondo se comunicará directamente contigo y te ayudará con ese proceso. Bueno, y por último, en ese orden de circunstancias mías, ¿habría alguna posibilidad de pasarse uno a Colpensiones? No, señora. No, señora. Ya en este caso, incluso ya la Corte Suprema ha dejado un aliciente de personas a las que ya se les ha empezado a negar ese traspaso o ese traslado de régimen del fondo privado al fondo público por inconveniencia de regímenes. Antes se hacía a través de tutela, pero hoy en día ya han venido dejando muy en firme el tema. Ya tendrías que tratarlo sobre un tema muy particular, pero yo no sería la persona para recomendarte ni para asesorarte en ese trámite. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Esto queda grabado en algún lado para nosotros retomar luego. Es que yo pues estoy con un familiar hospitalizado y como que me salía a entrar a la reunión para luego retomar y poder tomar las notas del caso. Sí, ustedes pueden entrar con el mismo link y ver la grabación del evento. Bueno. Vale, gracias. Vamos a darle paso a Alejandra Hernández, que también tiene una duda, y aclaramos 2 dudas más del chat y continuamos con la conferencia. Perfecto. Alejandra. Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, es cierto que, digamos, los fondos de pensiones, yo tengo pensiones afortunadamente, y gracias a mi jefe que me dijo que la mejor era Colpensiones porque los fondos de privado pues no, entonces es una ventaja grande. Es cierto que le toman en cuenta los últimos 10 años para hacer un promedio de las pensiones, eso es cierto. Esa es la primera. Y la segunda, si es así, ahora dicen que unos máximos se pensionan con el 75%. Bueno, pues ahora no sé, pasa adelante porque todo está cambiando. Muchas gracias, muy amable. Ok, bueno, lo primero es que la asesoría, y es importante que siempre lo tengamos en cuenta, la asesoría de saber cuál es el régimen que más me conviene, siempre debemos dejarla en cabeza de un experto en temas pensionales, y hoy en día tenemos una herramienta muy importante para utilizar, que es la herramienta de la doble asesoría, y es la herramienta que nosotros tenemos para garantizar que el fondo privado y el fondo público, ambos me van a entregar a mí simulaciones, me van a decir cuál sería el caso de mi mesada pensional en cada uno de ellos, pero adicional a eso, yo también debería tener en cuenta otros factores. Un factor como la salud, un factor como los hijos, un factor como la pareja, un factor como la estabilidad laboral, también son importantes que nosotros lo tengamos en cuenta. Por recomendación, yo les recomendaría a ustedes que cuando vayan a tomar la decisión de trasladarse del fondo privado al público, del público al privado, lo hagamos cuando tengamos 11 años faltantes para la edad de la pensión. Es decir, hombres, revisen este tema a los 51 años de edad, mujeres, revisemos este tema a los 46 años de edad. ¿Sí? Eso es supremamente importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y no lo digo yo, lo dicen realmente las estadísticas, lo dice realmente el mismo Sistema General de Pensiones, que nosotros debemos recibir esta doble asesoría, porque hace 5 años, antes de que existiera esta herramienta, hubo una migración de muchísima gente a Colpensiones, y muchas de esas personas que se pasaron a Colpensiones iban a tener la misma pensión del salario mínimo en Colpensiones o en el fondo privado, o muchas de estas personas se trasladaron a Colpensiones y no van a alcanzar a completar la cantidad de semanas para poderse pensionar y van a perder mucho dinero, ¿sí? Entonces hay que revisar realmente los casos muy puntuales, hay que mirarlos realmente, y por eso, como les mencionaba hace un momento, mi consejo es que si ustedes quieren recibir, esto es una generalidad, aquí vamos a hablar hoy en día de generalidades, atiendo de pronto las consultas de algunos, pero yo les recomendaría siempre que hicieran una asesoría muy personalizada, porque mi caso puntual de pensión puede ser muy diferente al de un compañero, al de mi jefe, al de un amigo, al de mis tíos o abuelos, porque todos tenemos circunstancias, pensamientos y situaciones diferentes.
Entonces, eso primero. Segundo, hoy en día lo máximo con lo que yo me puedo pensionar en el fondo público es con el 80% de mi promedio salarial de los últimos 10 años, que es efectivamente lo que se toma para liquidar la pensión de vejez en Colpensiones, y contesto una pregunta que había visto por aquí en el chat, y es de que ¿cuánto necesito yo en semanas para poder llegar a ese 80% máximo? En semanas yo necesito 1.800 semanas. Ese es el tope máximo de semanas que yo requiero para poderme pensionar con hasta el 80% del promedio salarial. Pero también yo debo tener en cuenta que esta curva tanto es ascendente como descendente. A mayor salario, la curva también va a tender a bajar y pues el 80% hay que mirarlo realmente de manera personal con esas personas, con cada uno de los afiliados. Doña Ángela Rivera nos pregunta si puede vivir sus semanas cotizadas de 650 semanas en Colpensiones, con las de su esposo que tiene 700 semanas en Porvenir. Claro, eso se llama una pensión familiar. ¿Qué deben hacer? Deben solicitar, en ese caso, el traslado de régimen como unificación por pensión familiar. Se hace, ustedes deciden cuál es el fondo que más les conviene. Igualmente, como hay un fondo, hay una persona en el fondo privado y otra en el público, deben hacer el tema de su doble asesoría. Igualmente, les van a hacer una simulación. Lo que deben tener en cuenta es que la mesada pensional se va a calcular para los dos, y que en el evento de que uno llegue a faltar, pues el otro sería el beneficiario directo. Es decir, que no van a quedar cada uno con una mesada pensional, sino que, voy a poner un ejemplo, a mi esposa y a mí nos va a llegar en una sola cuenta de ahorro, nos va a llegar esa mesada pensional y ya nosotros somos los que distribuimos. Pero no va a ser el fondo el que se va a encargar de decir, tome el 50 para usted y a usted le consignó la otra mitad en el otro lado, no. Es una mesada pensional para los dos. Respecto al 80% que estabas hablando, la asociada Paula Andrea Romero pregunta, si tengo 1.700 semanas cotizadas, ¿me puedo pensionar con el 80% de mi sueldo actual? Bueno, como creo que esa era la pregunta que había visto en el chat a la que le quería contestar, y es, yo requiero de 1.800 semanas para llegar al tope máximo de lo que es el salarial. 1.700. 1.800. Es decir, que te faltan ahí 100 semanas más para tu ejemplo. ¿Listo? Continuamos, yo creería, con la presentación y luego abrimos otra ventana Perfecto. Para que vayamos ahí alimentando un poquito más. Bien. Porque los tipito por el eje, por las llavecitas que yo le digo, sí estaban. Creo que tenemos por ahí una persona con el micrófono abierto y le estamos escuchando su conversación. Listo, súper. Bueno, entonces aquí vemos las diferencias, lo que les comentaba hace un momento. Entonces, vamos a tener en cuenta, en el fondo privado, si yo quiero pensionarme, lo puedo hacer sin importar la edad o el tiempo cotizado, si es que tengo el capital suficiente. Y aquí yo pondría un asterisco, y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque uno de los motivos por los cuales se nos ha dicho que los fondos privados nos vendieron humo por allá en 1993 y 1994, fue porque los fondos privados se empezaron a mostrar con una rentabilidad que iba a ser supremamente importante y supremamente llamativa, y que si nosotros nos ponemos a ver, pues realmente sí se dio. Lo que pasa es que en su momento no se tuvo en cuenta fue algo que fue el deslizamiento del salario mínimo. Si en 1994, imaginémonos que en ese momento el salario era de aproximadamente 180.000 pesos colombianos, era un salario mínimo, y a mí me decían que yo podía tener una mesada pensional de 900.000 pesos, para esa época eso era un dinero importantísimo, era mucha plata. Pero resulta que hoy que estamos en 2021, cuando el salario mínimo es de 908.526, pues resulta que eso ya no es tanto. Entonces fue una de las circunstancias importantes que debimos haber tenido en cuenta al momento de hablar de una liquidación de pensión de cara hacia el futuro. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer hoy en día. Hoy en día nosotros hablamos de nuestro salario, ¿no? Tengo 8 millones de pesos, tengo 9 millones de pesos de salario, tengo mesadas pensionales o tengo un salario de 10 millones de pesos. Pero cuando yo estoy hablando de proyectar mi mesada pensional, yo debo tener en cuenta qué edad tengo hoy en día. Imagínense, yo tengo 34 años de edad, me faltan 28 años para pensionarme.
Si yo voy a hablar de que yo tengo un salario X y yo me quiero pensionar con ese salario Y, ¿qué debo construir de aquí hacia allá para poderme pensionar de una muy buena manera? Y este tipo de charlas son charlas que yo debería tener con personas a sus 20, 22 años de edad, pero son a los que no les interesa. Y nos interesa cuando estamos a 15, 14, 10, 3 años de la edad de la pensión, cuando yo le voy a decir a esa persona, si usted se quiere pensionar con ese salario de 10 millones de pesos, nos toca ahorrar como 7 millones mensuales. Pero si yo hubiera tenido esa conversación con esa persona cuando tenía 20, le hubiera dicho, nos toca ahorrar de a 200, 300 mil pesos mensuales. Y es mucho más cómodo. Por eso es importante que tengamos en cuenta que la pensión va a depender siempre de nosotros, desde las edades más jóvenes y no cuando realmente ya el panorama es un poco más complicado. Entonces, ¿qué no nos dice el fondo de pensiones privado? ¿Cuál es ese capital suficiente para que yo me pueda pensionar? Y yo quiero que hagan ustedes este ejercicio para que ustedes más o menos entiendan la magnitud del tema. Tomen hoy en día el salario mínimo de 908.526. Que te invito a que lo realicemos por acá en estudio. Entonces, 908.526. Se los pongo a todos y cada uno de ustedes. Tomen ese valor y multiplíquenlo por 12. Bueno, por 13, realmente deberíamos multiplicarlo. 908.526 por 13. 11.810.838. Listo. Y ahora ustedes multiplíquenlo por la cantidad de años que les faltan para pensionarse. Es decir, en mi caso que tengo 34 años, me faltan 28 años para pensionarme. A mí me da un valor de 330 millones de pesos. Es decir, que si yo quisiera una mesada pensional del salario mínimo, y ojo, sin tener en cuenta el deslizamiento del salario mínimo. Si el salario mínimo fuera constante, 908.526, durante los próximos 28 años, yo necesitaría 330 millones de pesos. Como parte de mi ahorro, es decir, lo que yo debería tener ahorrado en un fondo privado. Entonces aquí es donde ustedes van a tomar su extracto. Y no quiero que nos pongamos a llorar, quiero que nos pongamos a mirar cuál es la manera en la que yo puedo garantizar tener una mejor mesada pensional. Que esto es supremamente importante. Si yo no logro tener esa cantidad de dinero suficiente, pues ¿qué me va a tocar hacer? Esperar a lo que dice la ley, que es completar 1.150 semanas y tener mi edad de pensión y recibir una garantía de pensión. Nos vamos entonces a Colpensiones, donde Colpensiones nos dice a nosotros que para poderme pensionar, yo requiero de 1.300 semanas, 150 más de lo que necesito en el fondo privado. Necesito tener mi edad de 57 años o 62, es decir, yo allá no puedo anticipar mi pensión, así yo tenga mucho dinero, así yo tenga muchos recursos, no lo puedo hacer. ¿Y yo qué es lo que debo hacer entonces en ese caso? Esperar únicamente la edad y tener como mínimo esa cantidad de semanas cotizadas para poderme pensionar. Entonces, aquí vamos viendo que yo debería, de cierta manera, tener el control de mi mesada pensional o el control de mis aportes a pensión a través de un fondo privado, pero yo debería pensar en determinado tiempo de mi vida cuál es la mejor alternativa para mí. Si yo estoy cotizando sobre un salario mínimo y me voy a pensionar con un salario mínimo, ¿cuál creen que es la mejor alternativa? Si yo, en cambio, soy de los que vengo en un orden ascendente con mi salario o que tengo una buena cantidad de recursos, ¿cuál es mi panorama más favorable? O si soy bendecido y afortunado y desde que cumplí los 18 años vengo con unos salarios supremamente altos, con unos ingresos importantes, tengo cultura de ahorro y lo que estoy haciendo es aportándole de manera voluntaria a mi pensión obligatoria, ¿cuál creen que es el mejor camino? Aquí ya se los dejo a ustedes y, como les decía, la asesoría ya debería ser en este caso muy personalizada y nuevamente los invito para que se acerquen a mí y que revisemos sus casos de pensión de manera muy puntual para que miremos cuál es el camino más oportuno para ustedes para tener una mejor mesada pensional. Luego, entonces yo puedo ver acá que en el cuarto, en la cuarta párrafo, encuentro que dice que la pensión en el fondo privado
dependerá del dinero que yo acumulé en mi cuenta. Nuevamente les digo, si yo fui una persona juiciosa, si yo tuve cultura financiera, cultura pensional, cultura de ahorro, y estuve realizando aportes a mi pensión obligatoria, que no solamente tengo que hacerlos obligatorios, yo puedo hacer aportes voluntarios a mi pensión obligatoria. Hay muchas personas que toman este tipo de estrategias y, no sé, vendí una propiedad, vendí un carro, no tengo que hacer con el dinero, no lo quiero coger de bolsillo, hago mi aporte de manera voluntaria a la pensión obligatoria y lo pongo para mi pensión obligatoria. Y por el otro lado, Colpensiones, ¿cómo va a darme mi pensión? Va a depender del promedio salarial de esos últimos 10 años. Ellos lo van a tomar de esa manera. Y ojo aquí, les pongo el asterisco. Si mis últimos 10 años de promedio salarial no son muy favorables y es más favorable el promedio de toda mi vida, yo puedo solicitar que lo hagan sobre el promedio de toda mi vida. Entonces, importante para aquellos que de pronto su situación financiera se deterioró, en los últimos 10 años tuvieron que cotizar sobre un salario mínimo, pero venían cotizando sobre salarios muy altos años atrás, pueden solicitar que lo hagan sobre el promedio salarial de toda su vida laboral. Gracias. Bien, entonces ya aquí vamos viendo cómo nos muestra estos panoramas y vemos por acá entonces que otra diferencia, y lo pongo también con asterisco, es que la pensión en el fondo privado no tiene límites, ya que depende de los ahorros. Pero nuevamente pongo el asterisco, ¿por qué? Porque de alguna manera sí es limitado en el sentido de que muchos de nosotros no tenemos realmente esa gran cantidad de dinero ahorrado dentro de nuestra pensión obligatoria como para poder decir, yo puedo solicitar sobre cuánto puede ser mi pensión. Porque ya vimos nada más para un salario mínimo cómo la cifra es importante. Y por el otro lado, vemos cómo en Colpensiones la pensión va a ser entre el 65 y el 80% de ese promedio salarial de esos últimos 10 años. Recordemos que en este caso se va a tomar el tope máximo. El tope máximo son 25 salarios mínimos. Es decir, hoy en día, así yo me gane 40 millones de pesos, lo máximo sobre lo que yo voy a poder cotizar serían 908, 526 por 25, sería sobre 22.713.000 pesos. Es decir, que si yo tengo ingresos de 40 millones de pesos, igualmente me van a liquidar a mí sobre los 22.713.000. ¿Sí? Y ahí vamos a mirar cuánto es el 80% o el 65% o el porcentaje que me dé de acuerdo a la cantidad de semanas que yo pueda tener cotizada. Entonces, hay brechas pensionales importantes y aquí entonces aclaramos algo. En Colombia, nadie, absolutamente nadie, se pensiona con el mismo salario con el que terminó su vida laboral. Entonces, aquí es donde es importante que empecemos a tomar las riendas de esta pensión, porque si yo quiero tener esa mesada pensional sobre los 10 millones de pesos que estoy teniendo de ingreso hoy en día, yo debo empezar a tener un plan B para realmente completar y no tener esa brecha pensional. Porque si nos damos cuenta, por más que trabaje, por más que le meta la ficha, por más que cotice y sea juicioso, el sistema pensional me va a dar como máximo 8 millones de pesos. Entonces depende de mí completar esos 2 millones que me están haciendo falta. O en el caso de muchos de ustedes, ¿cuánto realmente sería la diferencia? Los invito en este momento a que hagamos un ejercicio. Vamos a tomar en este momento cuál es el salario que tenemos hoy en día. Alfredo Jiménez. Vamos a sumarle el salario que tengo para hoy miércoles 15 de septiembre. Los invitamos a cerrar sus micrófonos, por favor. Gracias. Bien, nuevamente, vamos con el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Vamos a pensar que hoy estamos liquidando nuestra pensión. A partir del día de mañana vamos a ser pensionados. Vamos a tomar el día de hoy. ¿Cuál es el salario que tenemos hoy? Pensemos y recordemos cuál era el salario que teníamos hace 10 años. Si hace 10 años no cotizábamos, vamos a ponerle 0. Vamos a sumar esos dos valores. Vamos a dividirlo en 2. Ya que hemos dividido ese valor en 2, ahora vamos a sacarle a ese valor, le vamos a sacar el 80%. Nuevamente les recuerdo el ejercicio. Voy a tomar el salario que tengo hoy en día,
le voy a sumar el salario que yo tenía hace 10 años, lo voy a dividir en 2 y a eso le voy a sacar el 80%. Les pregunto, ¿esa es la mesada pensional con la que les gustaría pensionarse? Les pregunto, ¿están haciendo algo para mejorar esas condiciones de pensión? Tercero, ¿han buscado alguna vez alguna asesoría para mejorar sus condiciones de pensión? Bien, continuamos entonces y vamos a ver el tema de qué pasa si el pensionado fallece. Si el pensionado fallece en un fondo privado y no hay beneficiarios de ley de la pensión, ¿quiénes son los beneficiarios de ley? Son cónyuge, hijos menores de 18 años o 25 si están en la universidad, o padres. Si ellos no están, recordemos que en el fondo privado el dinero es mío. Entonces pasa a ser una masa sucesoral. En el fondo público, en Colpensiones, si no hay beneficiarios de la pensión, no hay beneficiarios de ley, nuevamente recordemos, cónyuge, hijos, padres, este dinero no es una herencia porque recordemos que el dinero en Colpensiones es un fondo común, entonces regresa nuevamente al fondo común. ¿De acuerdo? Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hay muchas personas que durante su vida quien los estuvo acompañando fue su abuelo, su tío, su hermano, y en el momento de pensar en un tema de pensión, puede ser una decisión que pueda generar que yo determine quedarme en un fondo o en el otro. Son cosas a considerar. Por otro lado, nuevamente recordemos que si yo no cumplo con los requisitos para pensionarme en el fondo privado o no aplico con los requisitos de la garantía de pensión mínima, que son las 1.150 semanas y la edad, entonces a mí me van a devolver mi dinero ahorrado junto con los rendimientos obtenidos. Y si no cumplo con estos requisitos, me van a dar una indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones. Entonces, aquí los invito a que hagan el siguiente ejercicio. Quienes estén afiliados en un fondo privado, tomen ese extracto de fondo privado, mírenlo, hay una parte donde aparece una tortica que aparecen los rendimientos y los aportes que ustedes han realizado. Para el ejercicio de ustedes, si ustedes estuvieran en Colpensiones, les entregarían a ustedes los aportes que han realizado. Si se quedaran en el fondo privado, se les entregaría el total de los aportes. Ahí también puede ser un factor de decisión para saber cuál va a ser la mejor alternativa en este caso. Por acá, antes de que entremos a este punto de hablar un poquito sobre el tema de la rentabilidad, me gustaría abrir otra ventana de preguntas por si tenemos alguna inquietud o alguna pregunta de parte de nuestros acompañantes. Bueno, una pregunta es, ¿cómo se incrementa el índice de pensión en Colpensiones? ¿Cómo se incrementa el índice de pensión? Pues teniendo mayor cantidad de semanas cotizadas. Básicamente es eso. Mariluz dice, tenía entendido que el máximo en Colpensiones era del 85%. Efectivamente, Mariluz, lo fue hasta la ley 787 de 2003, que terminó vigencia de efectos de ley en el año 2015. Para consulta con el doctor se hace de manera particular. La consulta conmigo. Muchas gracias por el doctor. No tengo doctorado, pero igual les agradezco muchísimo. Es un honor que me hacen, pero sí, efectivamente lo hacemos de manera particular. Cada persona que tenga alguna consulta, quiera tener alguna asesoría de manera individual, lo podemos realizar, porque como les decía hace un momento, el tema de la pensión no lo podemos tomar a general. Yo no puedo decir que a todos nos conviene Colpensiones, a todos nos conviene el fondo privado, no les puedo decir que todos debemos cotizar sobre lo mismo, no, porque las situaciones son particulares, entonces de la misma manera hay que trabajar. Invitamos a Santiago Obando a abrir sus micrófonos. Don Santiago, ¿nos escucha? Lo invitamos a abrir sus micrófonos.
Buenos días, sí. Sí, muy buenos días, doctor. Es una preguntita en mi caso. Tengo 57 años, me faltan 5 años para la pensión, tengo 1.070 semanas. Estoy aportando en un sitio que se llama H&H. No sé si ustedes han oído eso, y estoy pagando la pensión y la EPS. Usted me aconseja que lo estoy haciendo bien porque toda mi pensión la he consignado en Colpensiones, pero Colpensiones me está pidiendo 288, si no estoy mal, con la EPS y pensión. Y hoy donde estoy pagando ahí en este sitio pago 210. ¿Hay algún problema? Sí, y yo les cuento algo y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hacer este tipo de aportes a través de una cooperativa no es sano. ¿Por qué? Porque yo no estoy sabiendo realmente, usted sabe cuánto paga, usted sabe que paga, pero usted sabe sobre cuántos días le paga. Se está escuchando entrecortado. Escuchando bien. ¿Sí? Ok, vale, muchas gracias. Entonces debe ser como un tema de conexión de red. Bien, entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque la ley nos dice a nosotros que yo debo cotizar sobre el 16% de mi salario a pensión y sobre el 12% al tema de salud. Entonces resulta que muchos independientes, como supongo es el caso de Santiago, muchos independientes no preguntan cuánto debo cotizar de pensión. A mí me han preguntado muchas veces ¿y usted cuánto me cobra por la cotización a pensión? No es que yo le cobre. Usted puede conseguir en la calle, puede conseguir gente que le dice a usted, lo afilio por 80.000 pesos, lo afilio por 100.000 pesos. Y efectivamente lo afilian, pero no le están pagando a usted todos los días. ¿Sí? Y al no pagarle todos los días, lo están perjudicando a usted, porque muy seguramente en el año no le están cotizando a usted la cantidad de semanas que deberían cotizarle a usted, sino que muy seguramente le están cotizando menos cantidad de semanas. Entonces habría que entrar a revisar ese caso, Santiago, porque muy seguramente puede ser que porque le sale barato, le está saliendo más caro porque se está perjudicando en su pensión. Hoy en día le están faltando 230 semanas para garantizar una mesada pensional en Colpensiones, que son más o menos unos 6 años de trabajo cotizado, ¿sí? Para que usted lo tenga garantizado. Pero si seguimos con el proceso en el que estamos haciéndolo, en que porque nos salga barato, no me están cotizando las 4 semanas del mes, sino que me están cotizando 3, o me están cotizando 2 semanas y media, o 3 semanas y media, lo que usted está haciendo hoy en día puede ser alargar la proyección de su pensión. Ahora, que usted esté garantizando una mesada pensional de un salario mínimo, para su caso por lo menos, si lo iba a hacer de esa manera, le convenía más un fondo privado. Pero eso ya es un tema de otra charla. Lo que se debe tener en cuenta hoy en día es, hoy en este momento, usted se estaría pensionando, puede que sobre un salario mínimo en Colpensiones. Comparado con los ingresos que usted tiene hoy, ¿cuánto es su brecha pensional? Pues, sí, cómo no. Lo que pasa es que no tengo ahorita los ingresos porque a mí me sacaron de donde yo trabajaba, pero entonces no los tengo. Yo sé que Colpensiones directamente me están cobrando 288.000 pesos pagando la IPS y pagando la pensión. Pero mi pregunta, yo sé que en todo caso yo lo indago, no hace mucho que me empecé a hacer esto, llevo 3 meses, espero el historial laboral para ver qué es lo que me van a sacar, ¿cierto? Claro, igual no solamente eso, solicítele a esta cooperativa, entidad, a esta organización, que le entregue a usted el reporte de los pagos que se realizan a parafiscales y usted se va a poder dar cuenta cuántos días del mes está pagando. Perfecto, sí, claro que sí. Ok. Entonces, doctor, voy a averiguar eso y dentro de 3 meses, claro que sí. Santiago, dentro de 3 meses no, yo de usted saldría hoy mismo a que le entreguen los soportes. Si se espera más, el daño puede ser más grande. Pero eso, el reporte, yo sé que puedo ir aquí a Colpensiones, yo sé que me dan el historial, pero no sé, ¿eso no es cada 3 meses, doctor? No, lo que usted me habla de cada 3 meses no es el historial, sino eso es un extracto. La historia laboral usted la puede solicitar cada mes y cada mes le puede llegar, pero yo le solicitaría más bien a la entidad a la que usted le está haciendo los pagos
que le entregue el reporte de cuánto le está pagando. Ahí usted se está dando cuenta y con eso no se lleva la sorpresa cuando vaya a Colpensiones. ¿Cuánto me está pagando a Colpensiones? Exactamente. Claro que sí. Tenemos una duda de la asociada Isabel Flores. ¿La garantía de pensión mínima aplica si en el momento de acceder al derecho tengo otro ingreso? La garantía de pensión mínima es la pensión mínima que yo puedo recibir en el fondo privado y como les decía hace un momento, yo no me puedo negar a ella. Anteriormente, las personas decían, no, yo prefiero que me den a mí los 50, 60, 70 millones de pesos que yo tengo ahorrado en el fondo privado porque es que yo soy dueño de un negocio. Yo tengo una casa o yo tengo, no sé, activos que me generan a mí una renta. Hace 2 años salió la última resolución donde definitivamente ya no me puedo negar yo a un tema de una pensión obligatoria. Si yo fui beneficiado con una pensión, así yo tenga empresa, ingresos, yo no puedo renunciar a una pensión. Entonces, sí o sí, perdón, voy a tener que aplicar a la garantía de pensión mínima, salvo que yo ya tenga otra pensión. Si yo ya tengo otra pensión, que es una garantía vitalicia, yo podría solicitar en ese caso que me anularan la garantía de pensión mínima y me dieran más bien la devolución de mis saldos. Es la única circunstancia en la que yo me puedo negar a una garantía de pensión mínima. El asociado Orlando Torres pregunta, cuando se trabaja con honorarios, ¿cómo se calcula la pensión? Orlando, ¿cómo calculas tú la pensión? Pues básicamente es el promedio salarial de los últimos 10 años sobre lo que has venido cotizando. Entonces, claro, tú un mes cotizas sobre 8, otro mes cotizas sobre 6, otro mes cotizas sobre 7. Entonces ahí van a sacar ellos ese promedio. Ahí el tema más importante o el tema más de fondo va a ser cuánto es el costo de vida que yo tengo hoy en día y cuánto es lo que yo quisiera recibir de mesada pensional. Y bajo la proyección de lo que va a ser mi mesada pensional, ¿cuál es la brecha que yo tengo que cubrir? Esa es la parte más importante. Una pregunta. Gracias por la respuesta. Buenos días para todos. Por norma, cuando uno trabaja por honorarios, ¿cierto? Por servicios, uno cotiza sobre el 40%, ¿cierto? Y sobre el 40% paga el 28.5% de salud y pensión, ¿cierto? Exactamente. Pero entonces, pues, además que hoy en día el trabajo es un poco dinámico, ¿no? Entonces uno puede estar trabajando por honorarios, pues después ya se le acaba ese trabajo, entonces consigue por nómina. Pero, por ejemplo, en ese caso del pago por honorarios o por servicios, digamos que hay claridad para el fondo de pensiones, en este caso yo estoy con Colpensiones, que esos aportes que yo realicé están dados por pago por honorarios y realmente esos 4 millones son una base y sobre eso me liquidan la pensión o sobre los 10 millones con los cuales estaba cotizando. Orlando, quisiéramos que fuera de esa manera, pero como te digo, esa es la trampita que, o sea, tú lo que estás haciendo es cumplir con lo mínimo que te dice la ley. La ley te dice, si yo soy independiente o si yo trabajo por honorarios, yo cotizo sobre mínimo el 40% de esos ingresos. Sí. Lo mínimo. Ya de en adelante, si tú quieres recibir una mesada sobre 10 millones de pesos, deberías cotizar sobre 10 millones de pesos. Te lo pongo así, Orlando. Te ganas 10 millones de pesos. Tu promedio salarial es de 4. Te pensionas en Colpensiones con el 65%. Más o menos recibirías una mesada de 2.800.000 cuando tu estilo de vida es sobre 10. ¿Te das cuenta de la brecha pensional que tienes tan grande? Claro, claro. Ahora, otra pregunta con respecto a esto. Perdóneme un segundito, qué pena. ¿Le puedo hacer una pregunta mientras tanto? Claro. Buenos días, mi nombre es Ruth Rubiano. Muchísimas gracias por todas las explicaciones que ha tenido en el día de hoy. Yo tengo la siguiente pregunta que es con respecto a algo que yo leí sobre cálculos actuariales para los tiempos que no han sido cotizados en Colpensiones. No sé si de pronto usted tiene respuesta a mi pregunta, ¿cierto? Resulta de que yo trabajé un tiempo por servicios con Cajanal. Cajanal pues ya está desaparecida. Pues cuando nosotros cotizábamos, para que nos pudieran pagar, digamos, el servicio, pues uno cotizaba lo que era salud y pensión en ese entonces.
esto fue año 98, resulta de que a mí, yo estaba en ese entonces en un fondo que también desapareció privado, que era Colmena, algo así, no recuerdo. Bueno, en fin, a mí hoy en día no me aparecen algunos meses cotizados. Después de ese fondo, yo me pasé a Porvenir lo he requerido y ellos me dicen, pues muéstreme, yo les requerí que por qué no me había solicitado esos periodos a la entidad de donde yo me había trasladado, porque esa es una obligación del fondo donde uno se traslada. Ellos me mandaron la plancha, la sábana de lo que habían trasladado a Porvenir, ¿cierto? Y me dicen que ahí no están los periodos que yo estoy reclamando. En ese orden de ideas, mi pregunta es, ¿cierto? Porque yo ya voy a cumplir 57 años, sin embargo, no tengo todas las semanas cotizadas. Yo tengo copias de mis contratos que firmé con Cajanal por servicios. ¿Es factible, no sé, ahí va mi pregunta, es factible de que yo en este momento le diga a Colpensiones, mire, señores, aunque a mí no me aparece en mi sábana, que también le mandaron a Colpensiones, porque yo empecé fue por Colpensiones, de ver que no había y he ido a todos los fondos, y palabra más, Porvenir me dijo, muéstreme las copias de pago, y yo se las averiguo a ver qué pasó, pero desafortunadamente uno, esas cosas pues no las guardé, ¿cierto? No tengo ningún recibo, entonces eso digamos no lo puedo mandar a Porvenir, porque Porvenir me exige eso para incluirme esos valores y que me los traslada a Colpensiones. Yo podría solicitar Colpensiones que basado en los contratos que yo tengo suscrito por servicio Cajanal, que me efectúe el cálculo actuarial sobre esos valores que yo recibo de Cajanal. Bueno, mire, lo primero, y me disculpa, pero es lo primero que tenemos que hacer alusión, y es el hecho de que sí efectivamente hay unos deberes y hay unas obligaciones de los fondos privados y de todos los fondos. Colpensiones también tienen la misma obligación, y es el hecho de entregarme a mí la información y la información a tiempo. Pero ocurre que nosotros tenemos un problema, y es que ¿cuántos de ustedes realmente, cuando les llega su historia laboral al correo, cuántos de ustedes cuando les llega su extracto, realmente lo revisan a detalle? Yo les recomiendo algo, y es que al menos una vez al año, yo debería hacer algo que se llama una reconstrucción de historia laboral. Ojo al término, reconstrucción de historia laboral. En esta reconstrucción de historia laboral, yo le estoy pidiendo al fondo, privado o público, que me investigue en todos los fondos de pensiones existentes e inexistentes sobre mis semanas y que yo constantemente la esté aprobando. Aprobando es que yo la tome, la revise y yo diga, ok, este tiempo sí es, aquí me falta un periodo. Porque así como hoy yo puedo tener 1100 semanas, el otro mes puedo tener 1050, y yo aquí tengo un documento donde le digo, venga, pero espere, usted hace un mes me dijo que tenía 1100 semanas. Entonces, eso va a depender estrictamente de mí. Por otro lado, efectivamente, si usted tiene los comprobantes y si usted tiene la manera de demostrar el tiempo cotizado, claro que sí, claro que usted puede presentarlo ante los fondos de pensiones para que se lo incluyan dentro de su historia laboral, porque usted no la puede, no le puede perjudicar de esa manera. Sí, es que en ese sentido Porvenir me dijo, deme copia de los recibos de pago, y pues desafortunadamente yo no tengo copia de los recibos de pago, ¿cierto? Porque eso uno los mandaba a Cajanal, y Cajanal pues ya ni siquiera existe, ¿cierto? Yo sé que hay un liquidador y eso, pero es como, o sea, yo sé que pues son empresas del Estado que fueron liquidadas, y a quién le pide uno esos soportes, no los voy a tener. Por eso la alternativa que yo decía, bueno, pues me doy la pela, ¿cierto? Porque yo fui la descuidada en el sentido de lo que usted dice, yo no validé, solo hasta el año pasado, que ya me faltaba un año para cumplir los 57 años, me puse a validar mis semanas cotizadas, y como usted bien lo dice, es importante, ¿cierto? Que esto sean lecciones aprendidas para las personas que están escuchando, que nosotros periódicamente estemos revisando nuestras semanas cotizadas, pero pues como ya lo he hecho está y no tiene solución, entonces lo que yo quiero ver es una solución que yo tenga. Por eso va la pregunta, si yo con los contratos que tengo... Señora Ruth, yo la quiero invitar, como invité a los demás, a que se comunique conmigo y yo le cuento de una manera... ¿Me recuerda su número telefónico, por favor? Claro que sí, y para todos. Mi nombre es Germán Pérez González, el 320-478-5165.
Vamos a gracias. esperar un poquito porque ya se nos va a agotar el tiempo. Quiero terminar de contarles el panorama para que por favor continuemos entonces con la presentación y más adelante retomamos las preguntas o se comunican directamente conmigo y con el mayor gusto me encargo de continuar con una asesoría personalizada. ¿Bien? Hermano, ¿su horario de atención en ese celular cuál es? De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Okay, por la noche gracias. en general duermo, entonces. Bueno, gracias. Con gusto. Listo, bien. Entonces, para finalizar, por acá quiero mostrarles o quiero dejarles esta última inquietud importante y es que nosotros tengamos en cuenta, como ya les decía, cómo funcionaba todo el tema de la pensión y va a ser las prestaciones económicas a las cuales nosotros tenemos derecho. Nosotros tenemos derecho a la pensión de vejez, que es la pensión tradicional, la pensión de invalidez y de sobrevivientes. Y si les parecía que esto va a ser igual para el fondo privado y para el fondo público, si les parecía de pronto desconcertante haber hecho el ejercicio que hicimos ahorita calculando una mesada pensional, quisiera que hoy volviéramos a hacer este mismo ejercicio. Tomé el salario que tengo hoy, el salario que yo tenía hace 10 años, lo sumo, lo divido por 2, pero esta vez que lo multiplicara por el 45%, que es la media o es el promedio de lo que viene siendo una pensión de invalidez o de sobrevivientes. Ese dinero es el que yo recibiría en el caso de que yo tuviera un accidente o una enfermedad de origen no laboral y que me llevara a mí a tener una mesada pensional por invalidez. O peor aún, en el caso de sobrevivientes, para aquellos que tenemos hijos, es el dinero que nosotros como padres le estamos dejando de sobrevivencia a nuestros hijos. Si el valor les da por debajo de 908,526, se lo van a llevar hasta el salario mínimo porque es lo mismo que lo que yo me puedo pensionar. Y finalmente tenemos derecho a la indemnización sustitutiva o a la devolución de sueldos, dependiendo del régimen en el que yo me encuentre. Pero la cifra más importante que nosotros debemos tener en cuenta, o a la que quiero que le prestemos mayor atención, es a esto. Esta es la cobertura de pensionados hoy en día. De todas las personas que a 2019 se cotizaban a pensión, solamente el 25% de los adultos mayores tienen una mesada pensional. ¿Ustedes quieren ser parte de ese 25% de adultos mayores que se pensionan? ¿O hacen parte del 75% de esos adultos mayores que hoy viven de pronto de la caridad de sus hijos, de la caridad de su familia, o que, como vemos a la salida del conjunto o de la oficina donde trabajamos, vemos a ese adulto mayor todavía a los 75 años trasnochando, todavía trabajando y partiéndose el lomo porque nunca pudo tener una mesada pensional? Eso depende de nosotros. Y estas dos cifras son aún más desconcertantes, porque de ese 25%, estamos hablando que de cada 100 adultos mayores, el 25 se pensionan, pero de ese 25%, el 72% tiene una mesada pensional por vejez. Pero por invalidez, el 5.2% se pensiona por invalidez. Y el 22% de los pensionados son por sobrevivencia. Es decir, el 22% de los pensionados en Colombia son mujeres viudas, hombres viudos o hijos que se quedaron sin sus padres y dependieron de esta pensión para seguir sobreviviendo. ¿Creen ustedes que en invalidez o en sobrevivencia o incluso por vejez la situación es la misma que cuando yo estaba joven y podía ahorrar y no lo hice para mi vejez, para mi pensión? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Finalmente, tenemos por acá de los pensionados del régimen de prima media, ojo, para los que estamos en Colpensiones. Miren la torta, el 77% de las personas pensionadas en Colpensiones, en el régimen de prima media, se pensionan con menos de 2 salarios mínimos. Solamente se pensionan con más de 7 salarios mínimos, que tampoco es una cifra muy representativa, son más de 5.600.000 pesos. Solamente el 2.9% se pensiona con más de 7 salarios mínimos.
Entonces son cifras importantes a tener en cuenta para que nosotros las revisemos y que nosotros empecemos a tomar las riendas de eso. En MetLife, nosotros queremos ofrecerles a todos y cada uno de ustedes la posibilidad de que ustedes tengan una cobertura completa, pensando en la pensión y en el retiro, porque las personas acá se pensionan, pero muchas veces no se retiran, y sobre todo que tengan una cobertura importante. Los dejo con Marta Quintero, que les va a dar un abrebocas, y recuerden, mi nombre es Germán Pérez González, cualquier duda o inquietud con el mayor gusto para asesorarnos. Bueno, dentro de todo esto que hoy nos contó Germán, que es importante, que agradezco el interés que ustedes pues obviamente tuvieron con nosotros, quiero contarles, y como se los decía inicialmente, MetLife tiene un portafolio muy interesante que les puede ayudar a cerrar esa o disminuir en un gran porcentaje, dependiendo del caso de cada persona, esa brecha de ingresos que lleguemos a tener frente a cualquiera de las tres posibilidades de pensionarnos en Colombia, que es pensión por vejez, pensión por gran invalidez y pensión por sobrevivencia, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro portafolio tenemos un producto que se llama pensión plan 62 años para hombres y pensión plan 57 años para mujeres. Entonces, las personas que lo puedan tomar, es muy importante que pudieran lograr dentro de una consultoría personalizada que nosotros mismos le hacemos a través pues, de Germán, ustedes puedan mirar su caso, pero también cómo se pueden acompañar con un producto como estos que los va a proteger en vida y finalmente también sus ingresos, en caso dado de que Dios no lo quiera, lleguen a tener algún evento pues que obviamente sea inesperado y que les haga pensionarse por gran invalidez, puedan tener allí una empresa como MetLife, ¿sí?, que los pueda estar respaldando económicamente frente a una situación de esas. Porque pues ahí los ingresos obviamente se nos van a disminuir bastante y nuestro estilo de vida y nuestro proyecto de vida se va a ver fracturado ante una situación de esas. Dos, ¿cómo voy a dejar también protegido a mi grupo familiar, a esas personas que más me importan a mí, ¿sí?, que ante una eventualidad de que yo no haya llegado a una edad de pensión y pues llegue a faltarles, económicamente ya ellos también se van a ver afectados porque yo obviamente aporto en un gran porcentaje o en muchos casos en el 100% en los ingresos del presupuesto familiar? ¿Cómo también los puedo dejar a ellos protegidos ante una situación de esas? Y tres, que además nuestra póliza lo tiene, una acumulación de capital donde ustedes van a poderse proyectar a largo plazo y van a poder tener un dinero que ustedes mensualmente vienen capitalizando con nosotros, donde los estamos protegiendo, pero que al final del ejercicio van a contar con un dinero importante que les va a ayudar a disminuir en gran medida esa brecha de ingresos que van a tener. Entonces, este producto tiene pues solamente las coberturas que ahí les estamos mostrando, fallecimiento, incapacidad total y permanente, tiene una exoneración de pago de primas que es un plus que nosotros manejamos. Normalmente las aseguradoras, cuando tenemos una incapacidad total y permanente, pagamos el 100% de esa indemnización, pero hasta ahí llega la póliza. Nosotros en MetLife, como sabemos de la importancia de ese proyecto de vida de ustedes, nosotros les activamos ese plus que se llama exoneración de pago de primas para que MetLife siga pagando la póliza por ustedes ante un evento fortuito y ustedes puedan seguir con su póliza vigente. Entonces, queremos de verdad poderles asesorar, acompañarlos muy bien, que nos permitan a través de nuestro portafolio con MetLife Colombia, pero nos permitan poderles asesorar y proteger y acompañar en su proyecto de vida. Estamos pues obviamente atentos para que se comuniquen con Germán directamente y podamos con cada uno tener ese contacto directo. Les agradezco muchísimo la participación. Gracias por estar conectados y por todas esas preguntas e inquietudes. Esperamos que esto les haya generado muchísimo valor a ustedes y que podamos seguir, obviamente, en una asesoría personalizada con cada uno de ustedes. Listo, Marta y Germán, muchísimas gracias por toda la información. Tenemos dos manitos levantadas. Le damos paso al señor Sebastián Peña, si tiene alguna pregunta. Señor Sebastián, ¿nos escucha?
Bueno, continuamos con la señora Ruth Rubiano. Una preguntita, ¿costo de honorarios o eso por la asesoría de ustedes? No, señora. Nosotros no tenemos esta consultoría que nosotros realizamos, es un regalo que les entregamos a las personas con el fin de que puedan obviamente ayudarse, ¿no? Que nos permitan ayudarlos a ustedes, cómo pueden llegar a protegerse muchísimo mejor y cómo a través de un producto como el nuestro puedan pues obviamente tener una protección garantizada con una acumulación de capital importante allí. Algo que se me olvidaba decir. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Algo que se me olvidaba decirles es que este producto de pensión, plan pensión con nosotros tiene beneficio tributario. Y eso es un super plus también porque eso les va a ayudar a ustedes también en su presentación de declaración de renta. ¿Listo? Gracias, Marta. Sebastián Peña sigue ahí. No sé si tiene alguna pregunta. Señor Sebastián. Ok, listo. Le recordamos a todos los asociados que nos acompañan, en el chat está el link para que se puedan inscribir. En esa base, pues uno nos sirve para tomar la asistencia y dos, pues para que ellos los puedan contactar y hacer una asesoría más personalizada. Entonces los invitamos para que por favor nos dejen sus datos. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este evento con MedLife. De verdad que les agradecemos a ustedes, primero, la disposición de tiempo, segundo, las inquietudes, y también hacer una reflexión final como lo anunciaba Germán y Marta. En el tema de la brecha pensional tenemos dos alternativas. O dejamos que la brecha nos tome camino y cuando lleguemos a nuestra etapa pensional tengamos un camino difícil o una alternativa difícil de cerrar, o vamos, y sobre todo, y este es un consejo para la gente más joven, ir armando, como lo decía Germán, un plan B, y para eso nuestro aliado pues tiene estos productos que ya les presentaron, que son de verdad pensados en poder tener una vejez y un retiro digno, con un ahorro que les permita y unos planes que les permita cerrar esas brechas pensionales, y además también fortalecer este vínculo con el fondo. Recordemos que dentro del fondo ustedes a través de sus aportes también van haciendo un ahorro que les permita continuar con nosotros y tener un ahorro que les permita también en el momento de retiro de su fondo, tener ese ahorro que les permita también ir cerrando esa brecha pensional. El sector solidario tiene esa gran ventaja y es que piensa en el asociado y piensa en su retiro, y dentro de nuestro modelo solidario parte de ese compromiso con todos ustedes es que en ese momento de retiro también tengan un aporte que les sirva a ustedes o a sus familias ir cerrando esa brecha. No me resta sino agradecerles. Está Marta y Germán dispuestos a responder las inquietudes ya particulares de cada uno de ustedes. Y también ofrecerles que si ustedes toman la alternativa de plan B, de tener un plan con MedLife, de los que ellos tienen dentro de su portafolio, también les ofrecemos desde ya la apertura de nuestro crédito de convenio para que ustedes puedan hacer los pagos anualizados sin preocuparse con los pagos mes a mes, sino que ustedes garantizan, por un lado, tener un plan complementario en esa brecha pensional, y dos, la facilidad de pago que se la damos a través de nuestra línea de crédito de convenio. Entonces, ahí podemos también revisar ya con MedLife un descuento por pago anualizado, que sería importante para ustedes, de acuerdo al plan que cada uno pudiera acceder, pero ellos por pago anualizado hacen un descuento que sí les permitirá a ustedes poder garantizar tener un producto de estos y adicional hacerlo a través de su crédito con Corbanca. Entonces les agradecemos mucho este espacio brindado, esperamos seguir en este tipo de conversatorios con ustedes con temas de interés para nuestros asociados y que nos sigan acompañando. Mañana tenemos una charla también de proyectos de inversión. Es una charla también muy interesante. Susana, recuérdame. Sí, cómo invertir en mercados financieros. Cómo invertir en mercados financieros. Tenemos unos traders que tienen una experiencia importante en el tema y es un tema también que es de mucha importancia e interés para todos ustedes.
buen resto de día, muchas gracias y esperamos seguir viéndonos en este tipo de conversatorios de beneficio para ustedes. Gracias. Corbanca,